sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Somos Iglesia Cristiana Casa de Dios. Amén. El poder del Evangelio con nuestro pastor José Noé Carvajal. Amén. Es un privilegio estar aquí. Amén. Delante del pueblo de Dios. Amén. Que yo sé que siempre están pendientes. Amén. De la programación. Amén. Nosotros somos el programa. Amén. Embajadores de Cristo. Amén. Somos un grupo de, amén, hermanos. Amén. Que evangelizamos, amén, y hablamos la palabra del Señor, amén, conforme Él nos ha mandado a hacer. Acuérdese que su palabra dice que ir por todo el mundo y predicar el evangelio, amén, a toda criatura, amén. Así que nosotros estamos siguiendo el mandamiento de nuestro Señor, amén. Vamos a entrar en palabras de oración para empezar esta enseñanza de esta noche, amén, y espero usted se goce y usted ahí levante un clamor por nosotros, amén. Acuérdese que la lucha no es fácil, amén, pero sabemos que Dios tiene misericordia de nosotros, amén. Vamos a entrar en palabras de oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria, te damos la honra, el poder y el honor. Gracias, Dios mío, porque tú nos has permitido estar aquí un día más delante de ti, Señor. Venimos, Señor amado, poniéndonos a cuentas contigo, pidiéndote perdón, Señor, y misericordia, Padre, por nuestros pecados. Dios mío, perdónanos, Dios mío, por lo que hemos hecho en este día. Todo lo que hemos pensado, cómo hemos actuado, lo que hemos hablado con nuestra boca, Padre, te pedimos perdón, Señor, en el nombre de Jesús. Así también vengo poniendo este programa en tus manos, Dios mío, para que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, a mi alma, a la alma de mis hermanos, Señor, y que sea eso una edificación para cada uno de ellos, Señor. Que sea, Señor, una palabra de consuelo, de exhortación, de amor, Señor. Que seas tú hablándonos desde lo alto, Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy la gloria y te doy la honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, amén. Así vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 1. Amén. Donde yo le voy a hablar un tema ahora muy hermoso. Jesucristo, amén, superior a los ángeles. Amén. Así es el tema de esta noche. Jesucristo es superior a los ángeles. Amén. Vamos a ir a Hebreos, capítulo 1. Vamos a leer del verso 1 al 4. Amén. Y vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. El tema, como le dije, se llama Jesucristo superior a los ángeles. Amén. La palabra de Dios aquí nos habla en el libro de Hebreos que acabamos de leer, donde dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. La palabra de Dios dice que Dios, habiendo hablado, dice, de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, hoy dice en los postreros tiempos Él nos ha venido hablando, amén, a través de su Hijo. Amén. Entonces estamos mirando aquí que Dios ha venido hablando al ser humano, amén, desde tiempos atrás, amén, de muchas maneras, por muchas formas, amén, a los padres, amén, o sea, a los del tiempo antiguo, amén, dice la palabra de Dios, de que Dios ha venido hablando su palabra, ha venido mostrando sus maravillas, ha venido mostrando su poder, amén, desde tiempos antiguos Él se ha venido mostrando al hombre, amén, pero el hombre todavía sigue de rebelde, amén, el hombre todavía sigue, amén, de incrédulo y todavía así no entienden. Entonces viene Dios y dice, bueno, si no le creyeron a mis profetas que yo mandé en el tiempo antiguo, entonces yo le voy a hablar ahora por mi Hijo. Amén, que dice que en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué postreros días se está hablando? Los postreros días son los que estamos viviendo ahora en estos tiempos, amén. Ahora en del 2020, amén, porque la palabra de Dios dice que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, amén.
Y dice, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Amén. ¿Qué es lo que Dios nos ha venido hablando a través de su Hijo? Amén. ¿Qué es lo que nos ha venido hablando a través de la palabra de Dios? Amén. Dice que Él es el verbo hecho carne. Amén. Él es la palabra viva. Amén. Dios nos viene hablando que nos arrepintamos. Dios nos ha venido hablando a través de su Hijo que tenemos que dejar el pecado. Dios nos ha venido hablando que tenemos que vivir en santidad. Dios nos ha venido hablando de que vienen tiempos difíciles para la tierra, para el ser humano. Vienen cosas duras para esta tierra, amén. Viene el arrebatamiento, amén, de la iglesia, que es un suceso sobrenatural, amén, de que sabemos que como creyentes estamos esperando, amén. Viene, amén, la venida de Cristo, también dice la palabra de Dios. Viene la gran tribulación, amén. Vienen los juicios de Dios, amén, en donde dice que claramente Él nos ha venido hablando, amén, en estos postreros días a través de su Hijo. Y ahora estamos viendo que su Hijo es a través de su palabra, amén, la palabra viva de Dios. Y dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mire qué hermoso como Dios dice que, bueno, como no creyeron a los profetas anteriores, amén, dice, voy a mandarles a mi Hijo, al cual dice, es el heredero, que dice Dios, yo les voy a mandar a mi heredero a que les hable al pueblo, a ver si así entienden a Él, amén, voy a mandarles a mi Hijo, amén, a un príncipe a que les hable, ya que a los profetas no les hicieron caso. Vamos a ver si al Hijo, amén, al heredero de todo el universo, amén, del cielo y de la tierra y todo lo que hay abajo de la tierra, a ver si a Él le prestan atención. Amén. Y por quien dice, así mismo hizo el universo, el cual siendo, mire, qué hermoso, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Mire qué hermoso cómo Dios nos vino a hablar a través de su Hijo, el cual dice, es el resplandor de su gloria, amén, y la imagen misma de su sustancia. O sea que Dios mismo, amén, descendió a la tierra a hablarle a los hombres. Amén, porque al ver Dios de que no le hacían caso, amén, al hombre natural, Dios dijo, voy a descender yo mismo y yo les voy a tener que dar el mensaje. Entonces vemos que en este postrer tiempo, el mensajero de los postreros días es Jesucristo mismo, que está dando el mensaje a toda la tierra. Amén. Qué maravilla y qué privilegio podemos decir que el que desciende desde los cielos a darnos el mensaje de la salvación es el mismo Jesucristo. Amén. A través del Espíritu Santo Él nos habla. Mire qué hermoso de que Dios toma ese puesto y ese lugar de decir, yo voy a descender a ellos y yo les voy a predicar mi palabra. Mire, o sea que no es el hombre el que le predica a usted, sino que Dios a través del hombre, amén, el que habla, porque uno, hermano, ¿qué va a decirle si uno que no sabe ni hablar a veces? Uno no sabe ni cómo expresarse. Si todo esto es por pura misericordia de Dios, que Dios permite que abramos la boca. Porque a veces no podemos negarnos y a veces uno no quiere, pero Dios quiere hablar a través, amén, de esa persona, quiere Él, amén, manifestarse, pero verdaderamente ¿a quién es el mensajero de los postreros tiempos? Aquí estamos hablando que es el Hijo, Jesucristo. Amén. La gloria, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Así que el mensajero de los últimos tiempos es Jesucristo, el que ha descendido a dar el mensaje de la salvación. Mire, dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea que la palabra que Él viene dando es palabra de poder, palabra poderosa, palabra que cambia, palabra que restaura, porque su palabra dice que su palabra es como una espada de doble filo que penetra, amén, hasta allá a lo último, amén, hasta discernir los pensamientos. ¿Qué palabra puede discernir los pensamientos? Amén. Una revista cualquiera no puede discernir tus pensamientos, porque no es palabra viva. Amén. Y yo estaba escuchando ahí ahora que el Papa ahora anda queriendo, dice, cambiar la Biblia y hacer un libro nuevo, pero que Dios le ayude a él, porque ese es el libro de hombres, no de Dios, pero la palabra de Dios dice, permanece para siempre. Pueden venir libros, pueden escribir mucha gente libros haciendo sus propias cosas, pero la palabra de Dios permanece para siempre, porque no ha habido otra palabra más poderosa que la que cambie, que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la misma, dice, sustancia y el resplandor de su gloria. Mire qué poderosa es la palabra de Dios, que es la sustancia misma de Dios,
quien sustenta todas las cosas. O sea que la palabra que Cristo trae, amén, es algo que sustenta todo. Amén. Alguna necesidad que tú tengas, Él te va a sustentar a través de su palabra. Pero ahora estamos en el día, amén, de que ya como creyentes no queremos leer la Biblia, no nos queremos alimentar de ella. Entonces, ¿qué sustento vamos a tener en nuestra vida espiritual si no estamos comiendo palabra de Dios? Amén. Y dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Amén. ¿Tienes hambre tú? ¿Tienes deseo que dices, ay, es que a mí nadie me ama? Cómete la palabra de Dios y te va a sustentar con amor. Amén. Tienes cualquier necesidad en tu vida, te sientes afligido, te sientes acongojado, te sientes mal, enfermo. La palabra de Dios dice que te sustenta con la palabra de su poder. O sea que Cristo te va a sustentar esa necesidad a través, amén, de su palabra que es poder. Amén, esa palabra que cambia, esa palabra que reanima, esa palabra que nos llena, esa palabra que nos, amén, nos llena de todo lo que necesitamos, porque en Él está la plenitud de su gloria. Y dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Mire qué hermoso lo que Cristo vino a hacer, amén, cuando Él vino a hablarnos, amén, su palabra, dice, también vino a purificar nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Qué Dios va a hacer eso? ¿Qué Dios va a purificar nuestros pecados? Amén. ¿Qué Dios? No hay otro Dios. Amén. Fuera, amén, de Jesucristo que pueda limpiar pecados. El que te diga que yo te limpio los pecados es mentiroso. No hay tal persona. Amén. Ya deje usted de seguir engañado, de estar yendo, amén, a las iglesias a confesar sus pecados, porque cuando usted se confiesa, más pecado tiene, porque usted no confiesa todo lo que ha hecho. Usted confiesa lo que le conviene. Amén. Yo le aseguro que si usted ha sido infiel a su esposa, no le va a confesar eso al sacerdote. Amén. Tal vez va a confesar que se fumó un cigarro o que se tomó una cerveza, pero están sin vergüenza de que no confiesa todo. Amén. Y como el otro también no sabe ni conoce sus pensamientos ni lo que hay en su corazón, ¿qué es lo que le dice? Estás perdonado, anda allá a rezar 3 Padres Nuestros y unas cuantas Aves María y tus pecados te son perdonados. Pura mentira del diablo, eso no existe. Aquí dice que a través de Jesucristo, amén, dice, nuestros pecados han sido purificados por medio de sí mismo. Amén. Por eso la palabra de Dios dice que Jesucristo es superior a los ángeles. O sea, los ángeles son creación de Dios, pero Jesucristo es Dios mismo. Amén. Por eso Él es superior a los ángeles. Y mucha gente cree que Jesucristo es igual a un ángel, pero no. Aquí la palabra dice que Él es superior. Él es más que un ángel. Él es Dios mismo. Él es el Dios todopoderoso. Él es la imagen. Amén. Es la imagen perfecta de Dios. Amén. Pero aquí dice, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. No hay otro al lado de Dios, sino que dice, se sentó a la diestra de la majestad ahí en las alturas. Amén. Allá no está Pedro, ni María, ni José sentado a la diestra de la majestad. Amén. No está Jesucristo como sumo sacerdote. Amén. Él ahí está. Amén. Orando, intercediendo por nuestros pecados. Amén. Por nuestras iniquidades. Él está ahí delante del Padre como un sumo sacerdote. Amén. Intercediendo por usted y intercediendo por mí. Amén. Pero muchos, yo me extraño aquellas oraciones, rezo voy a decir, porque ni oraciones de que hacen a la Virgen María, yo no fui católica, pero a mí, yo digo siempre, a mí me abusaron cuando estaba chiquita en el sentido que me obligaron a hacer la primera comunión. Yo no quería, pero me obligaron. Ahí yo pienso que es un abuso al menor. Amén, que obliguen a un joven a que se meta en el catolicismo. Amén, yo tenía 14 años cuando me obligaron y pues ¿qué iba a hacer yo? Imagínense 14 años y allá pues a seguir lo que dicen, pero que verdaderamente yo en mi corazón creyera en eso. Yo no creía en eso. Amén. Y ahí le enseñan a uno a aprenderse tantas cosas y en una de esos rezos dice,
Parece que dice Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Mire qué tremendo, como un vivo le pide a un muerto que rece por sus pecados. Eso es incoherente. Porque si usted todavía hace esos rezos, yo le voy a decir que usted está haciendo rezos a un muerto. Usted está invocando a los muertos. Después no se asuste porque le llegan a rascar los pies, porque le llegan a jalar la cobija. No, después no se asuste porque le oye voces, porque usted mismo en su casa está invocando a los muertos. Usted mismo está invocando espíritus inmundos que descienden de la Mazamaya, que están descendiendo desde los abismos a intimidarlo, amén, a acosarlo y a atormentarlo. Porque el muerto no puede salir de la tumba. Amén. El muerto que murió en Cristo está esperando ser despertado para la resucitación eterna. Pero el que muere sin Cristo, ese está en el infierno. Entonces, aunque usted invoque ese muerto, no va a llegar. Piensa usted que llega, pero no es el muerto. Si es un demonio manifestado como su familiar, que simplemente lo que pasa es que suben de los abismos. Amén. Entonces mucha gente por eso anda hasta endemoniada, amén, por andar invocando, amén, espíritus inmundos, amén, empiezan ahí a invocar, y entonces andan todos locos en las calles, amén, andan, que no hayan ni qué hacer, no tienen paz en su corazón. Amén. Pero eso digo, porque no invocan al Dios vivo. Si su palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Que Dios más poderoso, amén, te va a decir a ti, clama a mí. Si te está diciendo, háblame a mí, ¿qué está diciendo? Yo te voy a escuchar, porque Él es un Dios vivo y maravilloso, sentado, dice, a la diestra de la majestad, el cual dice que su oído está atento al clamor del justo, pero la casa del impío, dice, hay maldición, y que Jehová está airado con el impío todos los días. Imagínese con el impío, ¿qué es del pecador? Amén. ¿Qué es del pecador? ¿Cómo está Dios contra el pecador? Si contra el impío está airado todos los días. Porque impío y pecador, el que no conoce de Dios es bien distinto. El impío es aquel que conoce a Dios y vive una vida mundana. Entonces, ¿qué hay del pecador? ¿En qué categoría quedaría el pecador? Amén. Pero dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Mire qué hermoso, porque cuando tú invocas el nombre de Cristo, amén, las potestades huyen. Cuando tú invocas el nombre del Señor, amén, Jesucristo, amén, tienen que huir todas las tinieblas, porque dice, heredó más excelente nombre que ellos. Qué hermoso heredar un nombre que dice la palabra que es sobre todo nombre, amén, en el cual dice toda rodilla se doblará y confesará, amén, que Jesús es el Señor. Pero a muchos se les hace bien imposible invocar el nombre de Cristo. Unos ni dicen Jesucristo, unos no dicen ni Jesús, sino que unos dicen el Señor. Pero, ¿qué Señor? Porque hay varios señores. La Biblia dice que nadie puede servir a dos señores. Cuando tú dices el Señor, si tú en verdad en tu corazón crees que es Cristo, amén. Pero si tú lo dices solo por decirlo, medita en tu corazón de qué Señor estás hablando. Amén. Porque yo he escuchado a varias personas que dicen, sí, en el nombre del Señor. Pero no dice sí, en el nombre de Jesús. Pero muchos tienen miedo a invocar su nombre. Sí, yo te bendigo en el nombre del Señor, pero ¿de cuál Señor? Hay que tener cuidado cuando alguien le dice, yo te bendigo en el nombre del Señor, pero ¿cuál Señor? Hay que asegurarnos de cuál Señor estamos hablando. Amén. Yo te bendigo en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Amén. Porque dice que su nombre es excelente. Es un nombre excelente, dice, cuanto heredó más excelente nombre que ellos.
Qué maravilloso, amén, cuando tú invocas el nombre de Cristo. Amén. Porque es un nombre excelente. Porque miren la diferencia cuando hay gente que le ponen a sus hijos Jesús, pero cuando tú lo mencionas no se siente nada porque pues es algo como hueco. Pero cuando tú en verdad decides invocar el nombre de Cristo, del Dios Todopoderoso, aquel que dice que está sentado, amén, a la diestra de la majestad, donde su nombre dice que es excelente, entonces ahí las potestades huyen. Amén. Pero mire qué maravilloso por quién dice que Dios habló ahora en los postreros días. A través de su Hijo, que ya vimos que tiene un nombre que es excelente. Ya vimos que tiene un resplandor de su gloria maravilloso. Vimos que es la imagen misma de su sustancia. Amén, que cuando Él habla con la palabra de su poder sustenta todas las cosas. El cual dice el que purifica nuestros pecados. Amén, y el que se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Y más que todo, que ha heredado un nombre excelente. Mire qué maravilloso, a través de quien hoy el Padre nos ha venido hablando, dice, a través de su Hijo. Amén. Vamos a ir a, gloria al nombre de Dios, Lucas 20. Gloria sea el nombre del Señor. Lucas 20, vamos a leer el verso 9 al 16. Amén. La palabra de Dios dice, comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Luego volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeando y afrentando, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí, diciendo, ese es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Amén. Aquí está hablando, amén, de una historia, amén, de que habla de un hombre, una parábola, amén, donde habla que un hombre plantó una viña y la arrendó a los labradores y se ausentó por mucho tiempo. Amén. Pero dice la palabra de Dios que en un tiempo indicado mandó a un siervo a los labradores para que le dieran fruto de la viña. Amén. Dice que envió a los labradores para, vamos a decirle así, para pedir cuentas, a ver qué era lo que estaba pasando dentro de la viña. Amén. Pero dice de que cuando los miraron los labradores lo golpearon. Amén. Y lo enviaron con las manos vacías. O sea, en vez de, amén, dar cuenta de aquello que ni era de ellos, amén, ellos decidieron golpear, amén, y mandar a estos labradores sin nada. Amén. Viene y dice que manda a otro siervo. Amén. Y dice que también más a este también lo golpearon, lo afrentaron y lo volvieron a mandar con las manos vacías. Dice que luego otra vez volvió a entrar, mandó a otro, amén, y también le hicieron lo mismo. ¿Cuántas veces la gente, amén, golpea a los predicadores, amén, cuando se les predica la palabra de verdad? Amén. Es una tristeza ahora ver cuánta gente verdaderamente está aceptando un evangelio, amén, mundano. Voy a decir, eso yo no le puedo ni llamar evangelio. Amén, porque no solo porque usted tenga una Biblia y usted escriba unos 2, 3 cuantos textos, amén, significa que usted es cristiano. Amén,
Tiene que uno vivir una vida conforme a la palabra nos está hablando, como la palabra nos está pidiendo, vivir una vida, amén, en santidad, una vida apartada del pecado, una vida, amén, apartada de la inmundicia, conforme Dios lo deja escrito en su palabra. Pero mucha gente está equivocada y piensa que cuando el predicador habla palabras propias de él, pero no, lo que nosotros hacemos simplemente es venir y predicar la palabra tal y como está escrita. Yo me imagino estos labradores, este dueño de esta viña mandó a sus siervos, amén, y los siervos no iban a pedir cuentas de lo que ellos querían, sino conforme a lo que el dueño de la viña había mandado a decirles, amén. Pero los que los recibieron, a mí no los recibieron bien, sino dice que los golpearon y los mandaron con las manos vacías. Y ahora en este tiempo está pasando esto. Cuando tú vas a una iglesia a predicar la palabra, amén, la gente no está aceptando la palabra, más bien, amén, están sacando a los siervos de Dios, amén, enojados, golpeados, amén, y los mandan, dice, con las manos vacías. O sea que a veces ni una botella de agua les ofrecen. ¿Por qué? Porque ya no quieren dar cuenta de la viña, no les importa el mensaje que se les está predicando. Pero viene la palabra de Dios y dice, ahí es donde está el peligro, amén, y es de tener cuidado, que dice que el dueño de la viña se puso a pensar, amén, y dijo, bueno, ¿qué voy a hacer? Y le vino un pensamiento y dijo, ya sé lo que voy a hacer. Le voy a enviar a mi hijo a ver si a él le tienen respeto, al heredero del que hablábamos en hebreo, Jesucristo. Porque ya vi que yo les mandé anteriormente a los profetas, ahora les mandé a unos siervos, amén, pero veo que no entienden. Entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a mandarles a mi hijo a ver si, viendo que es mi hijo, le tienen respeto, amén. Pero dice que también, no mire más los labradores. Pero mire lo tremendo, dice, entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí. Mire, les había entrado una discusión diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Mire lo que estaban queriendo ellos, que era quedarse con la heredad. Con razón ahora vemos tanta gente que solo detrás del dinero anda. Porque piensan ellos de que al sacar la palabra de Dios de sus iglesias, amén, ellos ya la hicieron. Y sí, mucha gente son estafadas porque también ellos han sacado al heredero de su vida. También ellos han sacado a Cristo de su corazón y entonces ellos creen y caen en ese tipo de engaño. Amén. Y dice, mire, discutían entre sí y decían, este es el heredero. Yo me imagino cómo supieron ellos que este era el heredero. Porque cuando alguien predica la palabra de verdad se nota. Cuando alguien predica la palabra de verdad se nota. Amén. No es un mensaje cualquiera. Cuando alguien verdaderamente te está predicando la palabra de Dios viva, verdaderamente se nota. Y no hay necesidad de andar diciendo es la palabra viva, sino que la misma palabra da testimonio de ella, que es palabra viva de Dios. Amén. Entonces ahí es donde a los labradores malvados les revienta escuchar el mensaje de verdad. Amén. A mí a veces digo, ay, Señor, ten misericordia de mí, porque a veces me siento que me revienta ver a veces jóvenes, amén, que dicen ellos que son predicadores, pero amén, salen todos como bien sensuales, y lo peor que más me puede, que siento que me jalan las orejas, es que hasta escriben mensajes de texto y supuestamente son personas de que están promoviendo el evangelio, o sea, que no, it doesn't match, amén, la sensualidad con la palabra de Dios juntas, doesn't match, no caben. Entonces es como como que hagan esto con la palabra, de que la golpeen, amén, pero a la gente le gusta eso.
La gente ya no quiere escuchar la palabra de verdad, la que te confronta con el pecado. Y lo peor, que no quieren aceptar a los predicadores de verdad, sino que ahora aceptan cualquier charlatán que ande en la calle, que solo porque ande una Biblia y te pone un texto motivador, ahí está contenta la gente. Oh, wow. Oh, my God, yeah, we're gonna support this preacher because he's the one. Oh, he's the main one. Oh, yeah, pero este está viviendo en pecado. Este vive en adulterio. Este vive en fornicación. Este vive en tanto pecado. Amén. Y ese es el que la gente aplaude y ese es el que la gente recibe. Amén. Porque la palabra verdadera, ¿qué es lo que le hacen? Dice, amén. Lo golpean. ¿Y qué dicen? Venid, matémosle. Pero ahí donde le tengo yo una mala noticia, que la palabra no la pueden matar. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más penetrante que una espada de doble filo. La palabra de Dios no puede ser muerta. Por más que lo intenten. A Cristo lo mataron. Pero Él resucitó al tercer día y venció la muerte. Personas pueden pensar, oh, hemos matado la palabra de Dios, pero no se puede. Amén. Porque la palabra de Dios siempre permanece para siempre y es la que sobresale sobre todas las cosas y al final es la única que queda. Escrita en tu mente y escrita en tu corazón. Amén. Pero ahora la palabra de Dios, amén, el cristianismo, el evangelio, estamos viviendo tiempos difíciles, amén, en los cuales sabemos que el arrebatamiento de la iglesia está a punto de suceder y por eso ahorita tantas luchas, tantas pruebas, amén, para nosotros los creyentes, amén, en todos lados. El enemigo solo anda viendo cómo hacernos caer de una manera de otra. El enemigo solo anda viendo cómo nosotros, amén, le fallamos a Dios. Y claro, a veces nosotros somos, amén, yo sé que somos seres imperfectos, pero no podemos vivir en pecado. Claro, a veces fallamos con una mirada, amén, con tal vez una palabra que expresamos mal, pero Dios sabe, amén, de que nosotros no tenemos que vivir en pecado. Y cuando esas cosas sucedan, es de clamarle misericordia y pedirle, Señor, yo sé que algo estás tratando en mi vida, en mi corazón, y yo sé que un día tú vas a hacer en mí ese hombre perfecto. Amén. Pero muchos toman, amén, que es que yo soy débil, yo soy carne, yo voy a vivir en pecado y voy a estar en la iglesia, vivir en pecado, vivir en la iglesia. No, yo solo sé que la palabra dice de que Jesús fue tentado en todo, amén, y así Él es fiel en ayudar a todo aquel que es tentado. Amén. Vamos a ver. Bendito Dios. Y dice, mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Mire, y le echaron fuera de la viña y le mataron. Ahora dice, ¿qué pues hará? ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Es una pregunta. Ahora yo le voy a preguntar a usted, tal vez usted es padre o madre de familia. Yo no tengo hijos y yo me imagino de que a un padre le ha de doler que le desprecien a su hijo. Mas si es el favorito de usted, imagínese cómo usted reaccionaría. ¿Cuál sería su reacción si usted está mandando a su hijo a hacer un trabajo que usted lo ha mandado a hacer, que es algo para bien, y que su hijo vaya y al llegar allá lo golpeen, lo maltraten y que hasta se lo maten? ¿Cuál sería su reacción? Porque yo he escuchado casos a veces de padres que les han matado tal vez a sus hijos y ellos quieren tomar venganza, amén, de que porque les mataron a su hijo. Vamos a ver la reacción del padre. Que a ver qué tan bonita es la reacción del padre al ver que a su hijo amado, al que él pensó que le iban a tener respeto, no se lo tuvieron. Más bien dice, lo echaron y lo mataron. Vamos a ir a Isaías 13. Bendito Dios, Isaías 13. El verso 5 dice, vienen de lejana tierra, de los postreros de los cielos, de lo postrero de los cielos,
Jehová y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, y vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo, dice, por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Amén. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar. Amén. A la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. Amén. Voy a leer ahora Ezequiel 21, pero luego regresamos a Isaías. Amén. Déjale explico Amén. Lo que acabamos de leer. Dice, viene de lejanas tierras, amén, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Amén. He aquí dice, el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Viene el día, dice Jehová, en que, amén, haré arder el ardor de mi ira, amén, para convertir la tierra en soledad, amén. ¿Por qué está diciendo eso Dios? Porque, amén, acuérdese de que lo que leímos ahí en Lucas habla de que, amén, al hijo, él dijo, yo voy a enviar a mi hijo amado, a ver si cuando lo miren le tendrán respeto a él. Pero no, dice que los labradores vinieron, amén, y tomaron al hijo, amén, y dice que lo echaron fuera y lo mataron. Entonces yo le hacía una pregunta, que si usted siendo padre de familia, ¿cómo reaccionaría usted? Amén, que le hagan eso a su hijo, más si era uno de sus hijos preferidos, más si es el único hijo. Amén. Entonces, si así como usted medita ahora y me dice, no, pues yo reaccionaría también mal, yo pienso que también tomaría venganza, entonces también el Padre Dios, amén, Jehová Dios de los ejércitos también dice de que Él ya, amén, va a tener preparado, amén, sus instrumentos de su ira, de su enojo. ¿Para qué? Para destruir toda la tierra, pero aquellos que no aceptaron a Cristo Jesús como su Salvador. Aquellos de que en vez de haber tomado al Hijo, amén, y meterlo en su corazón, dice que lo echaron y lo mataron. Amén. Y dice, por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo hombre. Amén. Y se llenarán de terror y angustia. Amén. Y he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Mire, día de terrible. Es un día terrible, donde dice que la indignación y el ardor de la ira, o sea que Dios, amén, el Padre ha de estar está como airado de una manera tanta de que solo está esperando ese momento que se llegue, donde aquellos labradores, amén, que no le tuvieron respeto a su hijo, donde aquellos labradores, amén, que echaron a su hijo fuera de la viña, aquellos labradores que mataron que mataron al dueño de la viña, va a llegar el momento en que se van a encarar con el Padre. Y ahí yo no sé qué le van a decir, amén, pero lo que yo sé,
que la palabra dice que Él está, amén, ese día de Jehová es terrible. Donde dice que es de indignación y ardor de ira, donde la tierra dice que la va a convertir en soledad, amén, y que, oh, mire, aquí está aquello, ve que dice, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, va a ser un día de oscuridad, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. ¿Verdad que hay un canto, amén, que dice que, amén, el sol no dará su luz, ni la luna su resplandor? Y ay, lo cantamos, pero es real, aquí está la palabra de Dios. Y ese día va a llegar, amén, va a ser aquel día en el cual el Padre, amén, oh, ahí va a ser un día terrible, la verdad. Yo no quiero estar, yo primeramente yo le pido al Señor misericordia, que yo sea levantada en el arrebatamiento, porque yo no quiero ser, amén, testiga del ardor de la ira de Dios. Amén, en el cual dice que, mire, la luz del sol ya no va a resplandecer, amén, y la luna no dará su resplandor, o sea que va a haber un día, es un día de oscuridad. Imagínense, aquí la luz no se va en este país, pero si usted va a El Salvador, a Guatemala, a México, de repente la luz se va. Y uno queda en lo oscuro y uno ni verse las manos puede de lo oscuro que está. Así, más o menos, va imaginándose el día de Jehová, el día del ardor de su ira, donde en el cual Él va a venir a pedir cuentas a aquellos labradores de los cuales, amén, no le tuvieron respeto al Hijo, porque Dios mandó a su Hijo, como dice, amén, a hablarnos a través de Él, a ver si a Él le tenemos respeto, que está diciendo, a ver si a mi palabra le tienen respeto. Amén. Porque haré, dice, estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Y como la gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno irá a su tierra. Y cualquiera que sea hallado será alanciado, y cualquiera que por ello sea tomado caerá de espada. Mire, muchos dicen que van a huir a su tierra. Es que piensan ellos que los juicios de Dios solo van a ser en los Estados Unidos. Y por eso muchos ya están haciendo maletas para regresarse a El Salvador. Amén, para regresarse a Guatemala, a México. Pero piensan que allá la ira de Dios no los va a alcanzar. Pero yo le tengo malas noticias. Mejor arrepiéntase y venga Cristo y ya deje de echar fuera la palabra de Dios, sino que métala en su corazón. Dígale, Señor, ayúdame a cambiar, que tu palabra me cambie, que tu palabra me sustente, que tu palabra sea para mí ese bálsamo en mi corazón, que me limpie, que me purifique. Amén. Hoy vamos a ir a Ezequiel 21. Mire lo que dice Dios ahí. Es que Dios tiene queja, amén, en contra del pueblo. Ezequiel 21, verso 9 al 11. Y dice, Hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor, di, la espada está afilada y también pulida. Para degollar víctimas está afilada. Pulida está para que relumbre. ¿Hemos de alegrarnos? Mire, ahí está lo que dice Dios. Al cetro de mi hijo ha despreciado como a un palo cualquiera. Ahí está. A Dios le ha dolido en su corazón. Amén. Una, que al heredero, amén, no le hayan tenido respeto. Otra, que lo hayan echado fuera de la viña. Amén. Al Padre le ha dolido en su corazón. Amén. Que lo hayan matado. Amén. Al Padre le ha dolido que lo que dice aquí, al cetro de mi hijo ha despreciado como a un palo cualquiera. O sea que dice,
la autoridad de mi hijo la han despreciado, amén, como cualquier cosa, amén, a la palabra, amén, de mi hijo, amén, no la han tomado en cuenta, la han despreciado como que si fuera amahasaja, como que si fuera una enseñanza cualquiera, amén. Eso es la queja de Dios en contra del ser humano, amén, que nos envió a su Hijo amado Jesucristo, al cual es superior a los ángeles, amén, al cual, amén, él dijo, tal vez a él le tengan respeto, pero no, aún así lo golpearon, lo echaron fuera, lo mataron, amén, dice, y aún dice, al cetro de mi hijo lo han despreciado, dice, como un palo cualquiera. Que está diciendo Dios, cuando tú desprecias a mi hijo es como aman Samaya, como que me hagas un desprecio a mí, porque ellos dos son uno, amén. Entonces, como le decía a usted le dolería que le maltraten a su hijo, a usted le dolería que maten a su hijo. ¿Cómo usted cree que Dios se siente cuando nosotros despreciamos su palabra? ¿Cómo cree que Dios se siente cuando nosotros no, amén, no tomamos en cuenta a Jesucristo en nuestro corazón? ¿Cómo cree que el Padre se siente? Él se llena de ira y de indignación que está a punto de derramarla sobre la tierra. Por eso su palabra dice, ay del morador de la tierra, amén, por los otros toques de trompeta, porque vienen juicios terribles a la tierra. ¿Por qué? Porque Dios está indignado y Dios está airado, amén, en contra de la humanidad. ¿Por qué? Porque dice, al cetro de mi hijo han despreciado, dice, oh Sahamaya Hansoja, como un palo cualquiera. Es duro cuando uno, amén, dice, bueno, yo he hecho, como un ejemplo en el trabajo, ¿verdad? Uno a veces hace todo, trata de hacer todo bien, que al final no te reconozcan. Imagínense cómo el padre se siente decir, bueno, mi hijo, amén, descendió del cielo, amén, tomó el lugar de hombre, amén, se hizo hombre, amén, se hizo siervo, amén, caminó por Jerusalén, caminó por Belén, caminó por Capernaum, caminó por todas las aldeas, por ciudades, predicando su palabra, amén, él con un amor, amén, tierno, que él dijo, Padre, heme aquí, envíame a mí, amén, yo voy a morir por ellos, amén. Dice que él descendió y anduvo caminando, predicando el evangelio, sanando enfermos, amén, haciendo libre a los endemoniados, amén. Todavía aún así, amén, de los que él escogió, amén, uno de ellos lo traicionó. Imagínese todo lo que él vivió y de repente aún así dice la palabra de Dios que él fue escupido, que él fue, amén, escarnecido, amén, se burlaron de él, le jalaron la barba. Imagínese todo lo que pasó, amén, y el padre miraba lo que le hacían a su hijo, amén, él fue azotado, amén, fue golpeado, amén, en la cruz, en vez de darle agua, dice que le dieron vinagre. Imagínese usted cómo se sentiría, amén, si usted hubiera visto un hijo suyo en esa posición. Y yo me imagino que el padre observaba todo aquello que le hacían a su hijo. Pero yo me imagino que Cristo oraba al Padre y le decía, Padre, acuérdate que yo me ofrecí voluntariamente. Amén, aunque el padre tal vez estaba indignado. Amén. Porque él miraba de que, amén, él había descendido, que Cristo había descendido a la tierra a morir por ellos por amor. Pero imagínense que por amor él no recibió amor. Él recibió azotes, insultos, golpes, amén. Recibió todo tipo de escarneciones, amén. ¿Qué no? Y al final, ¿para qué? ¿Qué dice? Al cetro de mi hijo ha despreciado como un palo cualquiera. Como que está diciendo Dios, porque Dios está indignado con la tierra, Amasaha. ¿Por qué? Porque dice al ama y samaya, al sacrificio de mi hijo, dice, lo aman sahaya, lo han despreciado, dice, como un palo cualquiera. Y la mahansoja que está diciendo, no han tomado en cuenta el sacrificio de mi hijo, no han tomado en cuenta cómo él sufrió en la cruz, no han tomado en cuenta la mansaya mahanso, cómo él sufrió todo aquello en su cuerpo. Por eso Dios está indignado y está enojado, porque dice, al cetro de mi hijo, o sea, al sacrificio que él hizo en la cruz, lo han tomado, dice, y lo han despreciado.
despreciado como un palo cualquiera. ¡Qué tremendo! Que el Padre ahora tiene esa queja de decir, es que estos merecen el ardor de mi ira venga sobre ellos, porque al sacrificio, a ese sacrificio que mi Hijo hizo, amén, ahí en la cruz del Calvario, ese sacrificio que mi Hijo hizo, caminando allá a Mansamaya por las calles de Jerusalén, aquel sacrificio que mi Hijo hizo caminando en las aldeas de Belén, allá en Capernaum, Amahazo, allá en Galilea, allá en Caná, allá en las ciudades, amén, en las aldeas, allá en los pueblos, allá donde él amansoja, ahí que por eso el Padre dice que el sacrificio de mi Hijo, dice, lo han despreciado, amén, como un palo cualquiera, lo han despreciado como que si no fuera valorado, amén, eso dice Dios, no lo han valorado, ay, no han valorado, dice, al sacrificio de mi Hijo, sino que lo han tomado como que fue cualquier cosa. Y ahora ya no predican del sacrificio de Cristo. Por eso Dios está indignado. El Padre está indignado al vernos nuestra actitud. A veces también como creyentes que nosotros mismos a veces no tomamos en cuenta el sacrificio de Cristo. De que Él cómo se sacrificó por nosotros. Y a nosotros cómo nos cuesta sacrificarnos por Él. Por eso Dios dice, está lista, dice la espada está lista, amén, para degollar víctimas. ¿Y qué dice? Y ya está pulida, que es ready, amén, that sword is ready. ¿Para qué dice? Para matar, amén, y que nos tenemos que alegrar, no, porque no va a ser día de alegría, va a ser un día de indignación y de ardor de la ira de Dios, dice, y la dio a pulir para tenerla en la mano, la espada está afilada. O sea, que está lista. Y está pulida para entregarla en mano del matador santo. O sea, que Dios ya tiene preparado todo. El Padre ya tiene preparado todo. ¿Por qué? Porque ahí está. Que está diciendo, al sacrificio de mi Hijo, al despreciado. Amén. Como a un palo cualquiera. Ya el sacrificio de Cristo, dicen muchos. Eso fue hace 2000 años. Amén. Y ya muchos ya no creen. Por eso, según ellos, hay muchos que andan según golpeándose solos, diciendo que ellos andan. No, imagínense los católicos para Semana Santa. Ni que santa que es. Amén. Pero ellos andan ahí, según ellos, haciendo sacrificios. Según ellos se hacen pasar como Cristo y que ellos están siendo crucificados en la cruz. Pero ese es simplemente lo que están haciendo es una burla. Es una burla al sacrificio de Cristo. Por eso el Padre está enojado porque, amén, dice, allá aquellos labradores, dice, lo echaron fuera. Uno, no les tuvieron respeto. Amén. Otra dice, lo echaron fuera y otro lo mataron. Y aquí, ¿qué está diciendo el Padre? Al cetro de mi Hijo. Dice, lo han despreciado como a un palo cualquiera. ¿Qué está diciendo? Al sacrificio que mi Hijo hizo, verdaderamente yo he visto que lo aman, que lo están tomando como un palo cualquiera, como cualquier sacrificio. Por eso Dios está airado, amén, y eso es terrible, y que Dios nos perdone y tenga misericordia y que nos ayude a nosotros como creyentes, amén, a valorar el sacrificio de Cristo, porque dice que Jesucristo es superior a los ángeles. Mira, volvamos a Hebreo, donde dice que a ninguno de los ángeles Dios le dijo, amén, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Dice que no le dijo a ningún ángel de eso. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Nadie.
Como dice, si un ángel desciende del cielo y le predica otro evangelio, sea anatema. Si un ángel dice usted que le apareció y le dijo, yo soy Cristo, tenga cuidado. Dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y otra vez le dice, yo seré el padre y él me será mi hijo. Y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Mire la diferencia entre un ángel y Cristo, que Él es el Hijo. Y dice que los ángeles tenían que adorarle. Adórenle todos los ángeles de Dios, porque ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Mire, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mire qué hermoso. Tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad, el cetro que acabamos de ver en Ezequiel. Aquí vuelve a mencionarlo, el cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Qué está diciendo? Tu autoridad es justa. Por eso has amado la justicia, aborrecido la maldad. Amén. Acuérdese, Cristo no es lo mismo que ser un ángel. Aquí está la diferencia entre el ángel y Cristo, porque dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Amén. Y lo hace ver como el primogénito del mundo. ¿Y qué tienen que hacer los ángeles? Adorarle. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Adorarle. Amén. Por eso dice, Jesucristo es superior a los ángeles. Si un ángel se nos aparece y del cielo, nosotros no tenemos que adorar al ángel. Adorar a Cristo. Amén. Porque Él es toda la gloria. Su palabra dice que Él no comparte su gloria con nadie. Y dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Mire qué hermoso cómo es el Hijo. Me gusta cuando mi pastor dice, Dios no envejece. Me gusta porque mire aquí dice, y tus años no acabarán. O sea que Dios no envejece. Y dice, mas los demás, dice, perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Mire, los que dicen ahora ser llamados, que se hacen llamar dioses, o sea que eso uno se va a volver viejito. Ellos están envejeciendo, pasan los años y pues canoso, arrugado, ¿verdad? Más sensible, todo ahí, ¿verdad? Ellos dicen, ellos envejecen, mas tú permanecerás. Mas ellos dicen, perecerán, mas tú permaneces. O sea que aquel que dice ser Dios, que la gente lo tiene, imagínense ahora tanta gente, un ejemplo, tanta gente tenía a Kobe Bryant como un ídolo, lo miraban como un Dios. Imagínense ahora cuánto altar al diablo han levantado hoy por ese hombre. Amén. Pero ¿qué dice aquí? Ellos perecerán, se les murió el ídolo. Pero Jesucristo dice, permaneces, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Pero tú eres el mismo. Y tus años no se acabarán. Ah, qué hermoso, mire. Eso es para que usted sepa. Jesucristo superior a los ángeles. Amén. Y a cualquier ídolo que usted se haya hecho, acuérdese, perecerán. Mas Él permanece para siempre. Amén. Ellos se envejecerán. Mas sus años no acabarán. Amén. Como un vestido, dice,
los envolverás y serán mudados. Pero tú, le dices, eres el mismo y tus años no se acabarán. Que le quede eso en su mente, amén, que Él no envejece. Y le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Amén. Ahí tenemos a Jesucristo superior a los ángeles. Amén. Con un excelente nombre. Amén. No envejece. Sus años no acabarán. Y está sentado, dice, a la diestra de Dios Padre. Amén. Vamos a entrar en palabras de oración. Amén. Si usted necesita reconciliarse con el Señor, amén, vamos a orar. Amén. Si usted necesita aceptar a Cristo, también vamos a orar. Amén. Le damos la gloria y la honra a nuestro Señor. Puede, amén, hacer esta oración si usted necesita reconciliarse. Amén. Dígale, Señor, yo estoy aquí delante de tu presencia. Amén. Reconociendo mis pecados y mis iniquidades. Sabiendo que te he fallado, Señor. Y que no he tenido respeto a tu palabra, Señor. Perdóname, Señor, porque sé que te he fallado. Te pido, Señor, que vuelvas a escribir mi nombre en el libro de la vida, porque yo he estado apartado de tus caminos. Ten misericordia de mí, Señor, y ayúdame en el nombre de Jesús. Si usted necesita aceptar a Cristo, vamos a hacer la oración también. Y dígale, Señor Jesús, yo te acepto y yo te recibo como mi Salvador y dueño de mi vida. He estado viviendo una vida en pecado, apartado de ti, creyendo en dioses falsos, creyendo en ídolos. Pero perdóname, te lo pido, que escribas mi nombre en el libro de la vida también, que mandes tu Espíritu Santo a que me ayude a seguir adelante. Te lo pido, Jesús. Gracias. Amén. Si usted hizo las oraciones que hicimos, gloria sea el nombre de Cristo, amén. Y así le damos la gloria y la honra a nuestro Señor. Vamos a orar para quedar despedidos, amén. Y pues siga orando por el ministerio, amén, de embajadores de Cristo y que sea Dios siempre fortaleciéndonos, amén. Padre, en el nombre de Jesús, te doy la gloria, te doy la honra. Gracias, Dios mío, por este momento que tú me has permitido hablar tu palabra, que ha sido hermosa, donde tú nos has hablado, Señor, nos has, amén, exhortado, consolado y edificado también, Padre mío. Te doy la gloria y te doy la honra porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ahora entendimos más, Dios mío, que tu nombre es excelente, que tú eres el heredero, Señor, que tú eres, Padre, que tú no pereces, sino que permaneces, Dios mío, y que tú no envejeces, Dios mío, y que estás sentado a la diestra de la majestad en los cielos. Yo te doy la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios mío. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, y pues sigan adelante, amén. Gloria sea el nombre de Dios. Amén, aleluya.